Política y espiritualidad. Dos temas que parecen incompatibles, que no tuvieran ningún tipo de ligamento, y hasta te diría que en muchos casos se plantea como algo excluyente. No puedes hablar de política si estás en el mundo de la espiritualidad y viceversa. Nada más lejos de la verdad. Y como siempre, parece que esto es una obra más de quienes quieren tenernos tontos, ignorantes, confundidos y peleados. El ser humano es, antes que nada, un animal gregario. Pertenecemos a los homínidos. Son muy pocas las diferencias que tenemos con el chimpancé, por ejemplo. Pero hay un elemento que nos distingue de una manera extraordinaria, dramática y muy clara. Está claro que no somos parecidos a los chimpancés. Basta mirar las ciudades, todo lo que hemos desarrollado y cómo hemos hecho compleja nuestra existencia y cómo hemos resuelto algunas dificultades y cómo hemos proliferado. Sobre todo eso. Como animales gregarios que somos, y en la concepción del mundo animal no existe el yo, no existe el ego. En el mundo de los animales no existe participación activa del individuo, por eso vas a ver que un león va a actuar como cualquier león en la misma circunstancia, porque es la propia naturaleza la que actúa a través del individuo. Y los individuos nutren a la manada y viven para la manada. Es decir, en el caso de todas las especies animales, más importante que la vida del individuo es la vida de la especie, la continuidad de la especie. En el ser humano también. Por eso para nosotros es inclusive hasta un acto heroico renunciar a nuestros objetivos de vida, metas, sueños, cuando tenemos hijos y dedicarnos a ser padre o madre, y eso nos llena de sentimientos de orgullo, etc. Bueno, déjame decirte que eso no es ni cultural ni es una decisión del hombre, eso es una cuestión instintiva. Lo que a la naturaleza le importa es que la especie continúe viva. La especie puede quedarse sin la mitad de sus individuos y seguir viva, pero si cada individuo de una especie priorizara su interés personal, como ha ocurrido en varios países de Europa, y dejaran de tener hijos porque eso te distrae, te condiciona, estaríamos condenando a la especie a la extinción. ¿Okay? Por eso van a haber mecanismos, y hay mecanismos en el instinto que hace muy difícil tomar esa decisión. La naturaleza humana funciona en un aspecto colectivista, un aspecto manada, aspecto comunitario. El individuo crea como respuesta adaptativa a la manada lo que llamamos personalidad. La personalidad lo que hace es copiar los valores, la estructura de valores, creencias, etcétera, de la manada para identificarse, para reproducir la identidad colectiva, de modo tal de pertenecer. El primer requisito que nos impone la naturaleza humana como animales gregarios dependientes de otros para conseguir lo necesario para vivir es conseguir la aceptación de los otros, si no, estamos fritos. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la política? Bueno, los sistemas políticos que alimentan, estimulan, exacerban el colectivismo, son sistemas políticos que nos mantienen en un esquema animal, donde anulan al individuo. ¿Viste cuando se dice que esto está eliminando las libertades individuales, etcétera, etcétera? Bueno, precisamente. Si se exacerba el espíritu colectivista, la naturaleza colectivista, se fortalece la naturaleza animal. Y el problema es que la naturaleza animal no es la que nos hace crecer y no es la que debe crecer, porque no puede ir más lejos que hacer lo que ya hacemos: crecer, desarrollarnos, tener hijos y morir. Ahora hay otra naturaleza que es la que nos ha permitido proliferar como hemos proliferado y hacer todas las cosas que hemos hecho a diferencia de todos los otros animales. La naturaleza que nos da conciencia de Dios, la naturaleza que nos permite comprender el funcionamiento del átomo, el universo, etc. Esa naturaleza no es biológica y no es animal. Para que esa naturaleza se desarrolle, y dado que debe desarrollarse, porque todas las capacidades sembradas en un individuo no son sembradas caprichosamente, representan una deuda que tiene ese individuo con su creador. Toda capacidad que se ha dado requiere desarrollo, es decir, exige al individuo desarrollo porque para eso se ha dado.
Para desarrollar las cualidades que no pertenecen al aspecto animal humano, necesitamos desarrollar individualidad, singularidad, subjetividad. Es decir, debe surgir el sujeto. Nos debemos convertir en sujetos, con conciencia y noción. Entonces tenemos que romper el esquema absolutista, totalitario, colectivista, que impone el instinto y el aspecto animal. Y eso crea un conflicto, eso crea el famoso conflicto existencial, el dilema existencial, porque es la emergencia del ego, del yo-ego, es decir, la emergencia de la singularidad, la individualidad, ponerme yo primero. Que obviamente el ego está tan vapuleado porque va en contra del criterio colectivista. Entonces los que actúan todavía en un criterio muy instintivo, muy automático, van a rechazar el ego, porque es contrario a lo que la naturaleza, la biología, pretende. El ego es el fundamento de la conciencia, porque ¿qué sentido tiene sembrar conciencia en un individuo que no toma decisiones, que no ve por sus ojos sino por los ojos de los demás? No tiene sentido, es contradictorio. El ego va rompiendo ese modo colectivista, ese modo manada, y va preparándonos para que actuemos como una totalidad. Es decir, para que actuemos con mirada propia, pensamiento propio. Y entonces ahí surge, ahora vamos al mundo político, ahí es donde surgen los planteos políticos, los esquemas políticos que favorecen la individualidad, que favorecen el desarrollo del individuo, que premian y motivan y estimulan el desarrollo, llevar las capacidades del hombre a su máxima expresión, y las remunera con dinero, las remunera con fama, las remunera con aplausos. Ahora, cuando se mete el Estado, y es el Estado el único ganador, eso elimina al individuo y lo convierte en un Estado colectivista. Y el Estado, que es impersonal, se convierte en el mismo instinto. En realidad, pretende sustituir al instinto y convertirse en un nuevo Dios, en un nuevo regente de la vida del colectivo. Esto es lo que hacen los gobiernos populistas, socialistas, comunistas. La base de esto es el comunismo. La otra polaridad que te digo, la que exacerba, incentiva los sueños individuales, es lo que conocemos como capitalismo, que premia el esfuerzo personal. Y este es el debate entre las dos polaridades, que en realidad es el mismo debate que se da en cada uno entre el aspecto animal, colectivista, inconsciente, reactivo, y el aspecto reflexivo del discernimiento, lo que te individualiza, lo que te da singularidad. Se da en distintos escenarios este conflicto entre el alfa y el omega, entre el divino y terrenal. En el ámbito político también. El problema hoy es que en el ámbito político está prosperando y está ganando un esquema político que nos retrotrae al esquema colectivista y que nos anula individualmente, por ende no hay expresión de las capacidades, no hay ejercicio de las capacidades. Y esto es contrario al plan del hombre, al proyecto Adán. El proyecto Adán significa que el hombre tiene que desarrollar sus capacidades y dar los frutos de estas capacidades que han sido sembradas en él. Tal cual como cuando se siembran semillas en un huerto. No te sirve que haya un árbol que sea solamente un árbol que tenga el monopolio. No. Huerto con multiplicidad de colores, semillas, frutos, etc. Bien, nosotros debemos el fruto de nuestras capacidades, para lo cual necesitamos un contexto social, político, natural, que posibilite, primero, que no prohíba, que no impida, que no castigue ese desarrollo, y luego que lo estimule. Bien, y tú dirás, bueno, pero el capitalismo estimula o apremia cualquier cosa. Bueno, esos son otros temas que hay que ir puliendo. Pero en principio hay una división muy clara entre colectivismo y desarrollo del yo e individualismo. La conciencia te individualiza porque te da noción de ser y estar. Activa tu mirada personal y comienzas a construir las ideas de lo que observas. Comienzas a comprender. Eso es un proceso individual. Por eso en el mundo de la espiritualidad las personas se apartan, se aíslan un poco, porque es un proceso de reencuentro con la raíz en ti, con la fuente. Cuando tú estás en un esquema colectivo, eso se anula, se castiga, se prohíbe pensar. Fíjate, en la historia todos los totalitarismos han incendiado libros, prohibido personas, autores. Actualmente el populismo es más inteligente, no prohíbe nada directamente. ¿Ok? Lo que hace es corromper.
apunta a la debilidad humana, es como un niño. Si tú quieres conseguir de un niño algo, dale todos los dulces que te pida, déjalo hacer lo que se le cante. Y el niño te va a considerar el mejor ser humano del planeta, ¿verdad? Pero se está haciendo un daño y le estás haciendo un daño, ¿verdad? Bien, este es el punto. Entonces existe una clara relación inseparable entre política y espiritualidad. Y por eso los que están en el mundo de la espiritualidad, guías y maestros y los que sea, como se quieran llamar, no deben ni pueden mantenerse al margen. Además de que como humanos están formando parte de una sociedad política. Pero en el ámbito y en el objetivo espiritual de los verdaderos guías, maestros y referentes espirituales no pueden estar al margen. Es un acto de ignorancia total, porque no están sirviendo al desarrollo del hombre, al plan Adán, al proyecto Adán, perdón. Porque si hay un contexto que inhibe a la semilla de que germine, uno como representante del sembrador tiene que hacer algo, tiene que opinar, tiene que elevar la voz. Y no poner sonrisa, cantar el on como que aquí no pasa nada. Eso es funcional a los enemigos del proyecto Adán. Te dejo esta reflexión. Que estés muy bien.